Shalom, presencia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido hermano, mi querida hermana? Qué lindo poder en esta tarde volver a encontrarnos para compartir la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo en el que el crecimiento de nuestra vida espiritual es algo que no podemos negociar. Ya conocemos cómo es vivir en el mundo natural. Todos aquellos que de algún modo no hemos nacido en el Evangelio, sino que vivimos de distintas prácticas que la Biblia suele llamar paganos, o venimos del aprendizaje del catolicismo, eso que nos enseñaron desde muy chicos, que éramos católicos, apostólicos romanos, y que íbamos a misa o que tomamos la comunión, nos confirmamos, nos casamos por iglesia, todas aquellas cosas que están dentro de lo que es el contexto de cualquier ser humano, de los que conocemos dentro del ámbito de Argentina, ¿sí? No sé en otras partes del mundo, por lo menos en lo que respecta a Argentina, y que traemos de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros ancestros. Y una de las cosas en las que también aprendemos, como diría Serrat, a menudo los niños se nos parecen. Y muchas veces traemos de nuestros viejos, de nuestros abuelos, costumbres, dichos, actitudes que hemos desarrollado a lo largo de la vida sin preguntarnos demasiado cuál era el origen y mucho menos si era cierto. Y hemos ido adoptando costumbres que en definitiva no han bendecido nuestra vida. Y como no han bendecido nuestra vida, nos frustramos. Y una de las cosas sobre las cuales nunca trabajamos y se internalizó, se hizo un hábito en nosotros, es la confianza. Contame, vos que me estás viendo. ¿Sos desconfiado? ¿Sos desconfiada? En todo, porque la desconfianza no está circunscrita de ninguna manera a una relación interpersonal. Es decir, novios, esposos, está circunscrita en todos los hábitos de nuestra vida. Voy a comprar carne y le $100 a la carne. El carnicero te dice $0 a la carne. No, para mí que está bombada. Desconfianza. Me parece que me dio menos de 1 kilo. Desconfianza. Y podríamos estar toda la tarde hablando de cómo está instalado la falta de confianza en nuestra vida. Y tenemos desconfianza en lo que me cuentan, tengo desconfianza hasta de mi propia sombra, no va a ser cosa que me traicione. Y la confianza, esta que te estoy hablando en el mundo natural, se traslada al mundo espiritual. Por eso que muchas veces le pedimos a Dios lo que necesitamos y no tenemos la confianza de creer que nos va a ser dado. Y ponemos miles de excusas, inventamos conforme a nuestro criterio, que Dios está muy ocupado, que bueno, que por ahí no me lo da porque algo habré hecho mal, o Dios me castiga porque no me quiere. Y eso tiene que ver con aquellas cosas que yo adquirí en mi infancia, en el transcurso de mi crecimiento, y cuando fui siendo adulto, las puse como un mapa sobre una mesa. Y las distintas relaciones, las distintas situaciones, me terminó por confirmar que eso que me decían cuando era chico era verdad. Y la verdad no existe. En todo caso, hay una mirada diferente. Pero en lo humano, en lo natural, la verdad no existe, la razón no existe. Tenemos miradas diferentes con respecto a determinadas situaciones. En lo natural decimos que la confianza tiene 4 patas, es como una mesa. Y esa confianza está basada en la sinceridad,
en la credibilidad, en la competencia y en el involucramiento. 4 patas que son fundamentales en una relación con una persona, sea laboral, sea social, pero tiene que ver con quién yo soy. Tiene que ver cuál es el impacto que produzco en el otro para que el otro confíe. Cuando vamos al plano espiritual, vos y yo, embajadores del reino, estudiamos la palabra. Y lo que Dios nos dice que digamos, eso es lo que decimos. Corremos ese plano de naturalidad para permitir que quien nos escucha confíe en Dios, no en nosotros. Porque cuando con su palabra logras impactar en el espíritu del otro, lo que estás creando es una comunicación directa con Dios. No tuya, porque vos ya la tenés, pero ese discípulo nuevo, a esa persona que querés acercar al Evangelio, a esa persona que necesitas espiritualmente cumplir con lo que Dios te pide, guiarla en el camino hacia el reino, necesitas que esa palabra tenga la convicción y la confianza que ya habita en vos. Si la convicción y la confianza no habitan en vos, espiritualmente hablando, es imposible trasladarla. Podemos hablar, ser muy verborrágicos, pero el espíritu del otro no impacta. Y cuando no impacta, se aburre. Y cuando se aburre, se va. Y volvemos otra vez a las justificaciones. No, lo que pasa es que no tiene compromiso. No, lo que pasa es que está con el gauchito Gil. No. La convicción y la fe y la creencia primero tienen que estar en vos para poder transmitirlo. No hay manera posible de que el otro confíe en Dios si su espíritu no lee que tu espíritu confía, cree y tiene convicción. De modo que si vos y yo no tenemos la certeza y la convicción de que la presencia del Señor, de que Jesús, Dios, el Espíritu, es real y es efectiva en nuestra vida, en cualquier circunstancia, cuando estamos bien, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en duda, cuando tenemos miedo. Si no tenemos la convicción y la certeza de que Él está en nuestras vidas, no lo podemos transmitir. No hay posibilidad de trabajar esa confianza. Ayer hablaba con alguien y me daba gracias. Dice, gracias por lo que hace por tal persona. Dije, gracias a Dios, no a mí. Y surgió el explicarle que Dios puso a esta persona en mi camino. Yo no la fui a buscar. Es más, no nos conocemos personalmente. Apenas si nos conocemos por video y las charlas que tenemos por WhatsApp. Pero Dios me puso y lo puso en el camino para que recibiera la dirección, para que se cumpla el propósito que tiene en su vida. El mío es como el de Ananías con Pablo. Ananías estaba preparado para que cuando Saulo, después Pablo, estuvo ciego 3 días, Ananías lo estuviera discipulando. Vos y yo somos muchas veces como Ananías, o como Felipe, cuando se acercó el eunuco, con la plena convicción, con la plena confianza de que el Dios de gloria está en tu vida y está en la mía.
no significa que no vayamos a tener dificultades. No significa de ninguna manera que caminamos sobre pétalos de rosa y que ninguna espina nos va a pinchar la planta de los pies. Tenemos dificultades, tenemos temores, pero absolutamente siempre la respuesta tiene que venir del espíritu a esa situación que es de conflicto, a esa situación que es de duda, a esa situación que pretende nublar nuestro pensamiento. Es allí donde nos hacemos fuertes. Es allí donde Pablo dice vestirse con la armadura de la fe. Y vos y yo aprendemos que con la armadura de la fe tenemos que estar cada día, apenas si descansamos, cuando descansa nuestro cuerpo físico, de esa armadura. Porque en ese momento el Espíritu se encarga de guardar nuestro sueño, de fortalecernos, de darnos nuevas fuerzas físicas y espirituales para que al día siguiente salgamos otra vez a la batalla. Poder entender este principio de confianza que nace en el mundo natural, pero se despliega ampliamente en el campo espiritual, nos lleva a una confianza absoluta en Dios. Sabemos que podemos descansar en Él, que podemos llevar absolutamente todas nuestras cargas y aún de todo eso salir en victoria después de cada dificultad. En la vida cotidiana hay dificultades, tanto emocionales como físicas. Pero sabemos que detrás de cada contratiempo, de cada dificultad, hay una bendición guardada para nuestra vida. Hay algo que vamos a cosechar, que nos va a hacer crecer espiritualmente de una manera diferente. Así como nos generamos el hábito, no sé, de cepillarnos los dientes cada mañana y cada noche, o al mediodía después del almuerzo. Así como se genera ese hábito, del mismo modo, es trabajar en el hábito de la confianza. Cuando vos logras trabajar en el ámbito de la confianza, primero en vos, va a lograrse que cuando se irradie, pueden mentirte, pueden fallarte, pueden engañarte, pero vos vas a poner la confianza. Y cuando viniese esa situación de traspié, de, no sé, ponerle infidelidad, mentira, tu espíritu está preparado no para reaccionar como reaccionaríamos ahora, a los gritos, con insultos, no sé, llorando, todo lo contrario. Tu espíritu está preparado para actuar de otra manera. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué maravilloso versículo. Digo yo que maravilloso porque quien más, quien menos, en estos momentos, está en alguna que otra dificultad financiera. Otros la van llevando y otros también. Veo los testimonios, leo mejor dicho los testimonios, y los testimonios dicen que bueno, hace ya un año y monedas que venimos con el tema de la pandemia, pero hay gente que ha podido terminar su casa, hay gente que ha podido cambiar el auto, hay gente que pudo abrir un emprendimiento, hay gente que en esta etapa de aislamiento social ha tenido una intimidad diferente, conociendo un Jesús diferente que le permitió abrir el mundo espiritual a su favor, y donde había discordia y unidad, y donde había enfermedad hay sanidad. Es decir, que nuestro hablar y nuestras actitudes determinan cuánta victoria podemos cosechar. Nuestro crecimiento espiritual determina cómo podemos abrir el reino de los cielos y cómo podemos declarar para que el mundo se venga a nuestro favor. Cada vez, cada día, cada mañana, cuando abrimos nuestros ojos y abrimos nuestra boca en una declaración, bueno, allí está
la victoria de tu día. ¿Significa que no va a haber dificultades a lo largo del día? No, yo no digo eso. Significa decir que a lo largo del día, conforme a tu declaración y a tu visión puesta en la cruz, puesta en la confianza en Jesús, tu victoria está asegurada. Pase lo que pase. Voy a contarte un testimonio, no hoy, pero te lo voy adelantando, que ha ocurrido en mi vida. Y todavía no se terminó de cerrar, pero sí puedo ver la mano de Jesús acompañándome, abriendo las puertas, disponiendo todo a mi favor. Y eso es lo más fabuloso, cuando podés verlo. Cuando por allí venís mes tras mes, día tras día, año tras año, de tropiezo en tropiezo, que quizás no te caes, pero como diría mi abuelita, vas a los tumbos, porque no lo lográs caminar firme, no lográs afirmar el paso. Pero cuando pones su confianza en Él y dejas que Él haga, hay un proceso por cumplir y hay un proceso por aceptar, claro. Decirle, Señor, conforme vos dijiste, que sea tu voluntad y no la mía. A veces estamos ansiosos por querer aquello que ya, lo quiero ya, no quiero ver así, no quiero vivir así, no quiero... Y en ese no quiero estoy transmitiendo mi ansiedad que me cierra el mundo espiritual, me cierra las posibilidades de ser bendecido. Vas a escucharme decir siempre que tu mundo, este día miércoles, mañana jueves, vas a estar declarando algo. Y ese declarar conforma el mundo en el que te mueves. Trae bendiciones a tu vida y edifica la vida de otros. Edifica la vida de tus hijos, de tu entorno laboral, de tu entorno social, de tu esposa, de tus hijos. Conforme a tu declaración. Y la fe es algo que no se desarrolla en un ambiente de lujos y comodidad. Si nunca tuviste carencias, si estás muy cómodo, porque tenés un buen trabajo, tu casa, tu auto, no te falta nada. Y bueno, vos crees a Dios a tu manera y decís, bueno, Dios es un Dios poderoso, sí, seguramente. A mí no me falta nada. Pero no se desarrolla la fe. Y vos y yo, y cualquiera de los que estamos en el mundo cristiano, sabemos que nuestra fe se edifica. Se edifica por la palabra, se edifica por nuestras acciones, se edifica por cada cimiento que nosotros colocamos, y los cimientos son la palabra de Dios aplicada en nuestra vida. Así como se cava una zanja, ¿sí?, para poner el material, el cemento, la cal, las piedras, los hierros, para hacer un cimiento de lo que después va a ser tu casa, de un piso, de una planta, de 2 plantas, de 3 plantas o un edificio. Bueno, tu vida y la mía, del mismo modo, se fortalece en los cimientos que hacemos en la palabra de Dios. La fe florece en un ambiente de dificultades y necesidades. Y creo que la mayoría de los seres humanos tienen la tendencia a la queja, a la victimización, a la duda. Eso que aprendimos de nuestros viejos. Yo vengo de la guerra y no está mal. Lo que sí quizás está mal es que nosotros analicemos a la luz de la palabra de Dios que si somos hijos, que si somos bendecidos, que si somos prósperos, de ninguna manera somos víctimas, mucho menos quejosos, mucho menos murmuradores. Esto significa decir que vamos a pasar por un proceso, pero ese proceso siempre nos va a llevar a un camino de bendición. Para crecer en nuestra fe necesitamos atravesar por valles y desiertos. Si nunca estuviste enfermo, ¿cómo podrías saber de que tal remedio es bueno? Si nunca estuviste en escasez, siempre tuviste tu alacena, tu heladera,
tu freezer lleno, ¿cómo decir que Dios te prosperó? Bueno, la mayoría de día y noche es producto de mi trabajo, las horas que invierto. Sí, en el mundo natural. Hoy escribí algo en mis estados, en mi historia de WhatsApp y decía, oremos como si de Dios dependiera todo. Y trabajemos como si de nosotros dependiera todo. Cada uno hace su parte. Dios te da las promesas, te allana los caminos, pero eso no significa que estés tirado en un sillón, bebiendo lo que quieras ver y frente al televisor viendo lo que tengas que ver o lo que quieras ver. No, accionar. Dios nos creó para que accionemos conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque podemos pasar por valles y desiertos, pero su promesa dice que Él siempre estará con nosotros. Dice que no nos va a desamparar. Dice que nos va a guardar. No sé vos, y ojalá que sí. Yo he experimentado en algunos momentos de mi vida esa presencia. Antes de estar en el Evangelio y cuando empecé a estar en el Evangelio. Cuando me di cuenta del antes, cuando pasado un tiempo a la luz del Evangelio, pude ver que muchas veces estuve en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, y que Dios estuvo. Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que vos tenés un propósito. Y como vos tenés un propósito, Dios te va a guardar siempre. Vos estás hecho para ser próspero, bendecido, pero uno de los cimientos fundamentales de tu prosperidad y tu bendición tiene que ver con la confianza. La confianza, por sobre todas las cosas, en que Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, va a estar siempre a tu lado. En tus momentos de dificultad te va a sostener con la diestra poderosa de su mano y su palabra va a guardarte, levantando un doble cerco de protección alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tu herencia. La presencia de Dios es vital en la vida de un cristiano, sin dudas. Y esas dudas se generan en nuestro pensamiento o en un aprendizaje que tenemos que resignificar, rediseñar conforme a la palabra de hoy. Hoy, cuando ya nuestro espíritu nos lleva a conectarse con el Espíritu de Dios, no hay manera de errar el camino. No necesitas GPS. El único GPS es Dios, y tu corazón va a latir de tal manera que te vas a conectar con el latido del corazón del Padre diciendo, es hacia allí donde yo tengo que ir. Una de las áreas que mayor incertidumbre trae es el área financiera. Generalmente cuando todos los pronósticos, que a veces ni siquiera los miro en los noticieros, pero las redes sociales también te atiborran, ¿sí? Se disparó el dólar, o los bonos, la canasta familiar, todo lo que es financiero, en la boca o en la mano o en el pensamiento del periodista que escribe la nota, es desastroso. Es como si estuviésemos en plena guerra, ¿sí? O en una plena batalla, como la que está ocurriendo hoy entre palestinos e israelíes, y no sabemos en qué momento nos va a explotar un misil. Y nos acostamos con esas dudas, nos acostamos con esos temores, y podemos orar, pero los pronósticos a nivel mundial y a nivel nacional a veces no son alentadores. Ahora, nosotros cristianos decimos, Jehová mi pastor, nada me faltará. Es lindísimo cuando lo decimos, cuando lo recitamos. El tema es tener la confianza en tu corazón de que así va a ocurrir. Él es tu pastor, nada te faltará. Uno de los temores recurrentes, principalmente en los hombres, es el temor a la pobreza. Es el temor a no poder sustentar una familia. Y generalmente, que más que menos, ha habido dificultades porque por allí el campo laboral está abierto para la mujer hoy día más que para el hombre.
Y no es una cosa que ocurra hoy, ya viene de hace unos cuantos años. ¿Sí? Antes no había mozas, hoy hay mozos. Perdón, antes había mozos, hoy hay mozas. Antes había varones que despachaban en las estaciones de servicio, hoy hay mujeres. Antes había hombres que trabajaban en los kioscos, ahora hay mujeres que trabajan en los kioscos. Antes había varones que hacían delivery, ahora hay chicas que hacen delivery. Entonces, toda una situación que muchas veces lo lleva a un plano de incertidumbre. Y ese temor es el temor a la pobreza, no tener los recursos para pagar el alquiler, alimentar a los chicos y que no se vaya a enfermar ninguno. ¿Sí? El temor a perder el trabajo, no conseguirlo, y es el motivo de muchos males. Y cuando hablo de que es el motivo de muchos males, es porque sin lugar a dudas se generan muchísimas discusiones a nivel familiar, a nivel esposos, esposas. Y vienen los reproches, y vienen las discusiones, y vienen los malos momentos, y a veces hasta la violencia. Entonces, la demanda permanente del que tenés que darme, la ponemos en el hombre, la ponemos en la mujer, pero no la ponemos en Dios. Solo unos pocos viven en una situación de bonanza, vamos a llamarla de esa manera. El resto vive en una situación de incertidumbre. Basta visitar los hospitales, que a pesar hoy de la situación de aislamiento social, hay que hacer largas colas para conseguir un turno, para que te atiendan, para atender esa necesidad, esa dolencia que tenés. Y muchas veces no hay cómo suplir esa necesidad. Sin duda, los discípulos del Señor pasaron por una situación parecida a la nuestra. Imagínate cuando Dios los llamó. Dice que 7 de ellos eran pescadores, uno era un hombre de letras, me refiero a un hombre que llevaba números, ¿sí? Y el resto, que hay 4 que no se sabe, nos surge de lo que estudiamos, a qué se dedicaban. Pero hablemos de Pedro, hablemos de su hermano, ¿sí? Eran gente dedicada a la pesca, tenían una familia. Lo diríamos hoy, tenían una pequeña pyme, ¿sí? Y me imagino las palabras de Jesús: dejen todo, síganme, yo los voy a ser pescadores de hombres. Y estos hombres, conforme surge del estudio de la palabra, no hay ni un solo registro en que no haya elegido seguirlo a Jesús sin una queja, sin un cuestionamiento. Claro que hubo otros, y la Biblia los menciona. Pero estos hombres que siguieron a Jesús lo hicieron, permitime el término, ciegamente. Y vuelvo a utilizar lo del principio. Creencia, convicción, es igual a confianza. Siguieron a Jesús en la confianza en que no los iba a defraudar. A buenas, diríamos que Jesús no mostraba ser más que el hijo del carpintero, y de hecho él había desarrollado el oficio. Pero no se lo conocía como un hombre de grandes recursos como para sostener a esos 12 hombres que lo acompañaban a llevar el Evangelio. Pero estos 12 hombres son la base de esta palabra que hoy compartimos: confianza. Dicen que cuando recibieron su llamado dejaron todo. Dejaron sus pymes, dejaron su familia, su circuito social, dejaron todo lo que conocían para aventurarse a un terreno que los bendijo grandemente. Pero los bendijo a ellos, bendijo a su familia y bendijo a las generaciones venideras. De hecho, vos y yo estamos hablando hoy de ellos. Jesús, la punta de lanza, pero una punta
sin el resto no es una lanza, es simplemente una punta. Es decir, que vos y yo, más de una vez, nos vamos a convertir en esa punta de lanza de la mano de Jesús para ganar gente para el reino. Y la confianza tiene que ser algo que brota como un perfume, como esa transpiración que nos cae cuando hace mucho calor y estamos de saco y corbata, por ejemplo los varones, y el aire acondicionado se cortó y transpira. Bueno, brotar, tiene que brotar así. Al recibir su llamado y se dejaron todo para seguir a Jesús. Claro que seguramente sus esposas, sus familiares, habrían dicho, ¿a dónde se van? ¿Cómo vas a dejar todo? Seguramente recibieron cuestionamiento. Pero cuando vos tenés convicción, esa convicción te hace fuerte. Y los discípulos aprendieron y nos enseñan hoy día, que cuando Dios te llama, Dios provee. Y eso es algo que con la pastora Ángeles hemos experimentado. El trabajar en la apertura de una sede no es algo que simplemente es toma la llave, no, hay que trabajar. Es decir, hay una tierra virgen sobre la que hay que trabajar. Y esa tierra, por momentos, está muy dura, es árida, es seca, y hay que trabajarla. No se desecha. En la apertura de una sede, mi querido hermano, es lo más maravilloso que hay. Porque aprendés esta palabra que te acabo de soltar. Puedo asegurarte que desde el 2008 hasta hoy, y lo que nos queda, Dios ha provisto y proveerá. Ha provisto para nuestras necesidades personales y ha provisto para la edificación de su iglesia. Eso es lo más maravilloso. Yo te lo puedo contar como un testimonio, pero la experiencia tiene que ser tuya. Porque cuando la experiencia es tuya, vos tenés la convicción de decir, Dios te manda, Dios te llama, Dios provee. Y de hecho, en pocos, salvo que lo estudies específicamente, Jesús, después de un tiempo, le preguntó a los discípulos si les faltaba algo. Todos consideraron que no. Porque mientras estuvieron con Jesús, mientras estuvieron en su ministerio, no les faltó absolutamente nada. No solamente a ellos, a sus familias. Dios provee más abundantemente de lo que pedimos, dice un pasaje de la Biblia. Y la mayoría de nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones de adversidad. Y casi como que desde estas palabras pareciera que estamos forzados a creerle a Dios. Y en este punto quiero decirte que es un trabajo personal. Te puedo compartir la palabra, la semilla de la palabra. Pero hay cosas que vos tenés que hacer con eso. No las puedo hacer yo, no las puede hacer la pastora Ángeles. No las puede hacer Dios. Es algo personal que tenés que reedificar, reinventar, reasignar en cuanto a tus creencias de lo que es la confianza. Y principalmente lo que es la confianza en Dios. El hombre es natural que te falle, el hombre es natural que te engañe, te traicione, te mienta, pero Dios no. Por eso saber separar la paja del trigo es fundamental cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de los hombres. La fe, como dijimos, no puede ser desarrollada en un ambiente de lujos y comodidad. Siempre, absolutamente va a haber una necesidad, una enfermedad, una falta de trabajo, un hijo enfermo, para que su promesa se levante como una bandera de victoria. Jamás te abandonaré, jamás te desampararé, nunca te fallaré. Hay una cosa, mi querido hermano, es que es fundamental.
el pasado ya no te pertenece. ¿Hay algo de tu pasado que quieras cambiar? Bueno, permíteme decirte que eso es una idea infantil. Nada, absolutamente nada de lo que está en el pasado, ni acciones, ni palabras, dichas o no, podés cambiarlo. Ya está, en el pasado. Aún lo que hiciste hace una hora atrás, antes de sentarte a escucharme, ya no lo podés cambiar. El futuro es una posibilidad. Y vos y yo estamos acostumbrados a decir mañana, pasado, el mes que viene, y está bien. Pero trabajar en nuestro presente es lo que diseña nuestro futuro. Es como construir una casa. No podés levantar paredes si no hay cimientos. Básicamente, para levantar una casa necesitas cimientos, columnas, lo que los edificios se llaman la columna vertebral del edificio, que es la que lo va a sostener. Así se edifica la fe. Y uno de esos pilares, la columna vertebral de esa fe, es la confianza. Confianza en Dios. Cuando vos podés confiar en Él, vas a confiar en tu futuro, vas a confiar en que tu familia va a estar segura. Porque Él, cuando da las promesas, las da en abundancia. Si Él cuida de los aves del cielo, sin duda, también va a cuidar de vos, también va a cuidar de mí. Experimentarlo, como lo vengo compartiendo ya sin tiempo, con algunos de ustedes, con los que están en mi agenda, por alguna u otra razón, fuera del liderazgo. Bueno, es maravilloso poder compartir pequeños segmentos de una palabra, principios que edifican tu vida. Claro que también edifican la mía, porque yo necesito primero experimentarla antes de soltarla. Como un gran chef, antes de llevar ese plato a la mesa, voy a probar el sabor de lo que te sirvo a vos. La confianza es algo que todos, absolutamente todos, trabajamos a diario. Cuando se ha generado un hábito de muchos años, no se desarraiga de un día para el otro. Siempre quedan pequeñas raíces que van a buscar florecer. Bueno, en nuestro jardín espiritual tenemos que estar atentos cuando aparece esa maleza para poder arrancarla y que no vuelva a ganar nuestras vidas. Poder avanzar total y definitivamente en una victoria absoluta hacia donde nos espera el Padre, cumpliendo aquello que nos pidió que hiciéramos. Y como siempre en este tiempo, al final hacemos el tiempo de la ofrenda. Y leí hoy en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Muchas veces necesitamos, no sé, algo para nuestra casa, algo para nosotros. Es decir, bueno, el mes que viene, pero el mes que viene se te despatarró y los recursos no están. Y muchas veces le decimos a Dios, quiero poner una notebook, tal marca, así, así. Necesito que me des ya los recursos.
Y por ahí pasó un año y esa máquina jamás llegó. Y en el medio hay reproche, hay frustración, hay victimización, hay queja. Yo te digo que te pase a vos. Es lo que muchas veces suele ocurrir, aún siendo cristianos y conociendo su palabra. Y dice que Dios nos proveerá en todas nuestras necesidades y así sea. Y así será, perdón. Quizás la crisis actual, nuestras deudas, tu caja de ahorro, tu cuenta sueldo, tu cuenta DNI, no sé, tu situación actual financiera, te haga dudar de que Dios te va a proveer. Y es allí donde vuelve otra vez a aparecer esta palabra, desconfianza. Puede que muchas veces parezca difícil e imposible de creer en la palabra de Dios, pero tu visión y la mía tienen que ir más allá de la realidad, más allá de lo que vemos. Pedirle a Dios que nos muestre, poder ver más allá de lo imposible. Imposible está instalado en nuestra creencia, instalado en nuestro hablar. Pero cuando nosotros declaramos que lo que Dios me promete va a cumplirse, simplemente tengo la paciencia del sembrador para esperar en el momento correcto en el que va a llegar. Disfruto antes de recibirla. Celebro cuando ya lo tengo. Gozo y celebración van de la mano con la confianza. No sé en qué momento, pero sé que va a estar. Y hay infinidad de ejemplos en la Biblia. Para mencionarte solamente uno. Ana, una mujer estéril, oró por un hijo. Y cuando todo parecía imposible, ese hijo llegó. ¿Cuál es el imposible que tenés hoy, mi hermano? La palabra de Dios es eterna y dicen que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna y va a permanecer. Que va a cumplir su palabra. Y la manera en que lo haga, siempre, absolutamente siempre lo va a sorprender. Lo más maravilloso es vivir la experiencia de lo que hoy estoy compartiéndote. Y tenés la posibilidad, porque vos y yo nos movemos entre gente que conocemos muy cercana, en gente que conocemos a través de los medios electrónicos, del Facebook, Twitter, Instagram. Todos nos conocemos y todos tenemos en algún momento la posibilidad de mostrar al otro que hay una visión diferente de la que tiene en su vida. Dije en la prédica pasada que el mundo no es como lo vemos, sino como lo interpretamos, y eso tiene que ver con mi manera de pensar, con la elaboración de mis pensamientos, con lo que me eduqué, con lo que me dijeron que era así, y yo tengo que redescubrir qué tan así es. Nuestra tarea es creer con el corazón, de sentir que aquello que vemos, lo vemos porque Dios lo permite que lo vea. Y Dios es un Dios de imposibles. Aquello que para nosotros no va a ser nunca, para Dios es. Y vuelvo a insistir, hay millones de ejemplos en la Biblia, me quiero salir del contexto de esta palabra de lo que decía Pablo. Que va a proveer de las inmensas riquezas en Cristo Jesús. Dios conoce nuestras necesidades y las va a cumplir, las va a satisfacer todas abundantemente. Va a darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Con un trabajo, con sanidad, con lo que necesitemos. Poder entender que hay un proceso
de crecimiento y madurez espiritual. Es lo que nos hace acercarnos cada vez más al Padre. Cuando cultivamos esa paciencia y decirle, Señor, la verdad, estoy impaciente, te lo entrego. La verdad, Señor, que estoy ansioso. La verdad, Señor, que no me la aguanto. Bueno, esa verdad llévala a los pies de la cruz. Es parte tuya. Es esa mochila, esa carga que no necesitas. Esto es como irte a una isla del Caribe con 2 valijas llenas de ropa de invierno, donde la temperatura siempre es agradable y esas 2 valijas te son de peso y quizás pagaste en la línea aérea por un sobrepeso por cosas que no necesitas. Bueno, hay cosas en tu vida y en la mía que están de más. Hay que aprender a soltarlas y hay que aprender a tomar aquello que nos sirve. Así que yo te animo a que tomes tu diezmo, tu ofrenda, y ese diezmo, esa muy buena ofrenda que tomes, ponela con la convicción, la confianza de que cuando vuelva a tu mano, en su momento va a ser multiplicada. Pero entendeme que no es un trueque. El diezmo y la ofrenda es darle a Dios de lo que Dios nos da. Dios nos da el 90% de lo que tiene. Nosotros le devolvemos el 10%. Y ese 90% que nos da siempre nos bendice. Nos bendice personalmente, bendice nuestra casa, bendice nuestra herencia. Y eso es lo más grande y glorioso que hay. Muchas veces pensamos, uy, cuánto que puse, uy, ¿qué van a hacer con esto? No. Con gozo, en libertad y con alegría. Así que si ya venías en este tiempo de aislamiento social utilizando los medios electrónicos para hacer llegar esta plata al reino, sigue haciéndolo como lo venías haciendo hasta ahora. Si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a tu líder. Y si no tenés un líder, te animo a que estés en un equipo Zoe, ¿sí? Los que me están viendo, hagan llegar las placas, por favor, para aquellos que sepan que no están en un equipo Zoe, ¿sí? Para que te indiques cómo tenés que hacerlo. Y si no tenés todavía ese líder y todavía no estás en un equipo Zoe, bueno, escribí un mensaje privado al Facebook, Presencia de Dios en el Jagüel, y así te vamos a responder cómo tenés que hacer para que tu diezmo y tu ofrenda lleguen al reino. Levantalo así donde estás. Señor, bendigo cada mano que se levanta. Bendigo a mi hermano, mi hermana, Señor. Bendigo tu casa, Señor. Conforme dice tu palabra, Señor, no nos va a faltar absolutamente nada. Vos nos vas a proveer conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Señor, tenemos la plena convicción y la confianza de que vos sos un dador. Señor, nos tomamos de tu palabra, Señor, para ser nosotros dadores en alegría, en gozo, en voluntad. Señor, no temiendo, no tener, sino sabiendo que somos inmensamente ricos en Cristo Jesús. En tu nombre, Jesús, lo declaro hecho. Amén y amén. Te bendigo, que tengas un excelente final de este día miércoles. Te animo que si te podés quedar a la siguiente reunión donde una palabra de edificación va a llegar a tu vida. Tenés en los próximos minutos tiempo para invitar a alguien, mandarle el link, decirle, enganchate en esto que es mejor que cualquier película de Netflix, por más que sea un estreno, te va a bendecir grandemente y te va a llevar a un nuevo nivel espiritual, va a abrirte las puertas de gran bendición. No te lo pierdas, te bendigo, chao.